Wow, miren amigos, de verdad estamos en un mundo de basura. Estamos rodeados de basura y ahora el joven está recolectando más y más basura. Y miren por acá. Miren amigos cómo sale el humo de allí. Cómo queman basura y queman y queman. Y esto es de verdad impresionante. Te digo que en este momento no se puede ni respirar acá. No se puede. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Los vertederos, amigos, aquí están en todas partes. Jamás había visto algo en Chile como lo que pasa aquí en Alto Hospicio, lugar en donde mires hay acumulada un poco de basura. Hasta el mundo completo viene a dejar su basura aquí, como lo habrán visto quizás con el cementerio de ropa. La gente chilena que vive acá probablemente no lo está pasando de la mejor manera y podríamos decir quizás que estamos en la ciudad de la basura. Aquí estamos afuera de una de las tomas que se ha formado en este lugar y está rodeado todo de basura. Miren, para donde miremos está la basura. Es realmente impresionante este lugar. Miren amigos, como tenemos ahí las casas y la basura. Ahí el perrito viviendo al lado de la basura. No es solamente este lugar, sino que en todas partes. Miren la basura acá. ¡Wow! El día de hoy voy a recorrer un poco aquí la ciudad, acompañado de Rodrigo, que se encuentra ahí, va manejando. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos los seguidores. Y acá vamos a ver un punto negro de la ciudad. Yo soy de acá, vivo acá en Hospicio. Y lamentablemente a veces hay que mostrar estas cosas para que se haga un poco de conciencia. Mira Klaus, acá está la feria de la Quebradilla, que es donde se vende mucha ropa usada también sacada de fardo. Y sí amigos, es gigante. Yo pensé que era una feria chiquitita, pero miren, está lleno de toldos. Miren, como se pueden dar cuenta atrás mío, tremenda feria gigante. Estoy en una parte alta para que se ubique mejor. Pero este es el mercado de Quebradilla, un lugar en donde puedes encontrar ropa en faldos y en donde vienen a vender mucha ropa que sacan de la Sofri. La gente va a la Sofri y compra bultos completos de ropa y luego viene para acá y los revende. Son pirámides muy grandes de ropa que se revenden aquí en la feria de Quebradilla. Bueno, mucha de esta ropa que no es vendida termina en el desierto y bueno, también puede ser quizás que alguna de la ropa que esté buena en el desierto también sea revendida aquí. Hay prendas totalmente usadas y otras totalmente nuevas. Encuentras de todo en este lugar. Miren, desde acá arriba nomás, sin ni siquiera entrar, te damos cuenta que hay fardos completos de ropa ahí. Miren, la señora ahí como anda buscando ropa. Y es así en todo este lugar. Y miren, como se pueden dar cuenta, para allá es eterno, es gigantesco. Es tremenda feria. Esta feria, Klaus, por lo menos para mí, es espectacular. Acá encontráis de todo, cosas usadas, cosas nuevas también. Lo que tú te imaginas puedes encontrar acá. Los días sábados y domingos es gigante. Está toda la semana menos el día lunes. Los días lunes descansan y desde el martes a domingo, pero los días buenos son el sábado y el domingo, que se llena hasta el final. No se hace mucho por evitar los vertederos ilegales y acá en la ciudad la basura pasa una vez al día en la noche. Y también está la mala costumbre de la gente a veces que deja la basura en el piso y acá tenemos un problema en Hospicio también, que son los perros callejeros. Entonces al quedar basura en el piso, los perros rompen las bolsas y la basura queda desparramada. Claro, el camión de la basura después pasa y recoge las bolsas, pero la basura que está desparramada queda ahí. Una de las características igual de Alto Hospicio es que miren, las veredas son todas de tierra y miren, hay neumáticos por acá. Hay una toma creo para allá. Y bueno, miren, estas son las calles acá. Para arriba también. Por acá hay un perro comiendo basura. Y eso es lo que decía Rodrigo, que mucha gente deja su basura en la calle para que pase el camión a buscarla, pero los perros la destrozan y esa basura queda dando vueltas por la ciudad. Pero bueno, Alto Hospicio es una de las comunas más pobres y fue así también como se creó. La gente en Iquique no tenía dinero para construir ni tampoco para arrendar y los arrendos estaban demasiado caros.
por lo que comenzó a construir en las alturas de Iquique, en las partes altas de los cerros. Es así como que se construyeron muchas tomas y hasta el día de hoy se siguen construyendo tomas. Y la gente con extrema pobreza llegó a vivir a este lugar. También el Estado comenzó a construir soluciones habitacionales en este lugar y fue así ya como en el año 2004 Alto Hospicio se transformó en una comuna oficialmente declarada. Y hoy en día son muchos los inmigrantes que entran por zonas no habilitadas y se vienen a construir a este lugar llamado Alto Hospicio. Bueno, como país tenemos la culpa porque somos importadores de basura, porque nosotros importamos la basura que traen la ropa americana, es basura, es que se bota y que llegan a parar acá arriba, y ahí es donde se forman todos estos temas de vertederos clandestinos, patio de escombros que tiene que ser un patio de escombros y está lleno de basura, no hay un control. Estamos completamente acá en este sector por lo menos rodeados por todos lados, con 2 vertederos. Un ex vertedero que lo acaban de cerrar, pero que no tiene un plan de cierre. Hay otro vertedero, un ex vertedero que tiene más de 15 años de haberse cerrado y todavía emana gases tóxicos. El municipio se supone que ya tiene un plan de emergencia que lamentablemente se le hace corto para toda la comuna, porque nuestra comuna ha crecido mucho. Ya estamos poblados de tomas, entonces, más basura todavía. Miren amigos, las quebradas para allá está lleno de basura impresionante. Y aquí hay una toma. Y para allá da vuelta todo. Es impresionante la cantidad de basura como han venido a tirar hacia acá. Hay unas personas que vienen de los departamentos de más abajo, vienen en auto y tiran basura ahí. Y acá igual vienen en auto. Sí, vienen en auto, se paran ahí, se vienen para acá y empiezan a tirar basura. Aquí tenemos las tomas, aquí y abajo hay de verdad una ola de basura, es realmente impresionante. Hay de todo, absolutamente de todo, y es en todo hacia allá. Y miren, esta toma que está aquí está sobre la basura, realmente está sobre el relleno. Hemos llegado aquí al final del sector El Boro con Samaria, aquí en Alto Hospicio, y miren, la verdad es que es realmente impresionante la cantidad de basura. Miren lo que tengo hacia abajo. Y no es solamente esto, sino que todo hacia allá. Y una de las cosas más peligrosas es que la toma que tengo a mis espaldas está construyéndose encima de la misma basura. O sea, un terremoto podría de verdad terminar en una catástrofe. Mire, y acá en este sector, donde se supone que aquí hay un relleno, está lleno de tomas. Justo acá al final de Avenida El Boro con Samaria, hay tomas que están sobre un suelo que es un relleno, solamente un relleno. Aquí no hay una tierra firme y hay quebradas, todas las quebradas que tú viste para allá. O sea, aquí hay un terremoto y esta gente, Dios quiera que de repente no estén, porque esto se va abajo definitivamente. De basura. Lleno de basura. Toda la orilla. Toda la orilla. Wow. Pero así todo está impecable. Está impecable Así comparado todo, a otras veces. Comparado a otras veces está impecable. Mira para ahí, mira todo eso. Mira todo eso. Wow, miren la basura como está ahí acumulada, pareciese que es un basural todo esto. Miren por acá, las montañas de basura. En plena ruta. Plena ruta, o sea, ni siquiera está lejos de donde pasa la gente todos los días. O sea, la gente viene a votar sin pudor, digámoslo así. Miren amigos, Todo eso. basura por ambos lados, por todas partes. Mira allá arriba no se quema todos los días. Y acá se puso esta toma que va al lado de la basura. Sí, pues. Mira allá arriba, vive ahí, pues. Miren, ahí hay una persona que está cachureando allá arriba, no sé si lo alcanzan a ver. Wow, miren la gente allá como está buscando ropa o cosas en la basura, es impresionante. Ay, yo creo que aquí. Wow, miren amigos, de verdad estamos en un mundo de basura. Estamos rodeados de basura y ahora el joven está recolectando más y más basura. Y miren por acá. Y se nota que es basura fresca, es basura que recién vinieron a botar. E incluso allá atrás están unas niñas recogiendo más basura.
Allá donde se ven unos focos de humo, de eso es porque están quemando basura. El vertedero, ese vertedero era de Iquique y estaba allá atrás. Atrás de estos cerros había un vertedero grande. Pero ¿qué pasa? Que la gente se iba por este camino al vertedero a botar la basura, pero no llegaban al vertedero, lo botaban acá, en el camino. Entonces quedó todo el camino rodeado de basura. Cerraron. Claro, para que no pasen los reporteros, porque aquí viven sacando como están allá y los vuelven a hacer. Colchones nuevos, camas. No me vayas a tomar fotos, papi, por favor. No, que le llame tampoco, por favor. Ya nos estamos yendo de este lugar realmente impresionante. Recién conversábamos con una señora la cual pidió que por favor nos la grabáramos porque ella igual vive del reciclaje y nos contaba que desde la SOPRI venían a botar fardos completos de ropa a este lugar, pero habían cerrado la calle para que nosotros mismos no pasáramos, los reporteros podríamos decir, para que no mostráramos esta realidad que es de verdad impresionante. Y veíamos para el fondo cómo se veía el humo negro de quizás mucha ropa o basura que estaban quemando en ese momento. Amigos, hemos llegado a otro punto aquí en Alto Hospicio. El olor es realmente insoportable. No sé, es como un olor de verdad a perrito muerto, no sé. Pero miren, está lleno, es un cementerio de animales, pero mezclado con basura, realmente impresionante. Encuentras de todo en este lugar. Wow. Miren, acá tenemos un Vilsipap, el cual está enterrado a la mitad. Y así, adiós pirila. Yo conozco los cementerios de animales y son bastante bonitos, pero este es un cementerio gigante rodeado de jotes que están allá arriba, miren, están al acecho. Y los de allí están escarbando las tumbas, no sé si lo alcanzan a ver los que están allá, miren. Y esos mismos animales salen a la superficie y generan el olor que les estoy comentando ahora. Un olor bastante fuerte que hace que este cementerio de animales sea realmente diferente a cualquier otro que haya visto en Chile. En muchas regiones hacen cementerio para las mascotas, pero el de acá huele bastante mal y, como les digo, debe ser producto de los mismos jotes que están sacando los cuerpos a la superficie. Aquí al lado de la cárcel vamos a entrar aquí camino a Caleta Buena, que está a la orillita. Como nos podemos dar cuenta, ahí está, Caleta Buena, 43 kilómetros. Ya nos encontramos con mucha basura alrededor de la calle, miren. No sé si lo alcanzan a ver, está lleno de basura. Todo ese sector de ahí para allá es un camino de basura. Es la ruta de la basura. Este es el camino que se repite y llega hasta allá arriba. Ya no sé si alcanzan a ver la punta del cerro. Todo eso está lleno de basura desde allá. Allá está el camino de la basura, el cual decían, ¿sí? Y miren por el lado de acá, esto es una calle donde pasan vehículos y estamos en Chile, amigos. Esto no es Haití, no es ningún otro país, no estamos en la India, estamos en Chile. Sí, hay olor a quemado acá, sí, ¿y es porque queman toda esa basura? Sí, pues todos los días, todos los días queman. Miren, amigos, los costados de las calles está todo, si no es quemado, es con basura. Y miren, allá hay hasta personas viviendo en medio de la basura. No sé si alcanzan a ver la persona de allá, está sentada ahí. Allá tenemos una casa prácticamente. Miren, acá tenemos tremenda casa hecha de pura basura. Mira eso. Wow. Lleno de botellas, impresionante. Yo hago turismo y hay un par de tours que hago por este sector, hacia Caleta Buena, hacia los cementerios que hay para allá, y lamentablemente un turista que viene del sur, lo primero que se encuentra es estos cementerios de basura y esta basura botada acá al lado de la carretera. Wow, miren, amigos, para allá, qué impresionante la cantidad de basura. Miren por acá, miren, allá hay humo, están quemando. Impresionante la cantidad de basura. Yo no sé si lo alcanzan a ver para allá. Miren para allá y miren para allá. Miren la calle. Casi ya se está tapando la calle con basura. Como que estamos pasando entre medio de la basura. Mira, allá hay un niño trabajando ahí. Wow, esto parece otro país. De verdad. Miren, amigos, cómo sale el humo de allí. Cómo queman basura y queman y queman. Y esto es de verdad impresionante. Un olor insoportable hay aquí. Wow, increíble, hemos llegado al núcleo, yo creo, de toda la basura que hay en Alto Hospicio.
verdad que impresionante, de verdad que te explota la cabeza ver todo esto, un basural y micro basurales por todas partes. Hace un tiempo hubo un incendio que duró 6 días en estos lugares porque de verdad es mucha la basura. Son muchos los micro basurales que existen, son muchas las personas que prenden fuego de la nada y contaminan y hacen que Alto Hospicio a la larga se transforme en una zona de sacrificio. Son muchas las personas que absorben estos humos negros que salen productos de la quema de basura. Y bueno, ustedes pueden darse cuenta aquí lo increíble que es Alto Hospicio y es como la ciudad de la basura. Yo creo que una de las pocas ciudades donde el camión de la basura pasa todos los días y pasa 2 veces al día porque tienen un turno que es la mañana y otro en la noche y así todo. Esto es horrible. Te digo que en este momento no se puede ni respirar acá, no se puede. Aquí estamos caminando un poco en este basural impresionante. Te encuentras con zapatillas, te encuentras con de todo. Hay de todo en estos lugares. Y no más adentro, más allá, porque de verdad que da un poco de miedo porque hay personas que andan de verdad escarbando en la basura y me quedan mirando. Como se pueden dar cuenta ya, se nota que quemaron ese sector. Hay muchos sectores que están totalmente negros en los cuales han ido quemando. Y bueno amigos, de verdad es realmente impresionante esto, insisto. Y por lo que leí, solamente existen 10 inspectores que están en cargo de inspeccionar la basura de más de 180.000 personas. Realmente el lugar es impresionante, no sé qué más decir, parece otro país, otro planeta este lugar. Yo creo que en definitiva la gente de Alto Hospicio, la gente que vive aquí necesita ayuda. ¿Por qué? Porque se le está escapando de las manos esta basura. Yo antes había venido a Caleta Buena, pero esto cada vez está más y más grande, realmente impresionante. Se necesita quizás que se hagan plantas de reciclaje que quizás les den más trabajo a la misma gente de Alto Hospicio que vive aquí. Pero bueno, quería mostrarles esto que es prácticamente como la ciudad de la basura y está aquí en Chile. No estoy en la India, no estoy en Haití, estamos en Chile amigos. Y Chile vive muchas realidades. La gente también merece vivir dignamente aquí en el norte y no que vengan desde otros países a tirarles basura a ellos, ni tampoco los mismos chilenos que tiremos todas nuestras basura acá, que suban desde Iquique a botar la basura a Alto Hospicio. Bueno, espero que les haya gustado este video, les doy las gracias a todos. No olviden suscribirse, darle me gusta y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.